Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a empezar un domingo a las 6 esta mesa de debate sobre cultura y sociedad con José Daniel Espejo, Joseda, poeta, escritor, periodista, activista, con Joaquín Lisón, director de una docuficción de Sofía Volverá, y con Lola Salvador, guionista, y muchísimas más cosas. Vamos, creo que siendo un domingo por la tarde, acabamos de tomar un café, vamos a hacer una divertida tertulia sobre cultura, poesía, cine y demás, ¿no? Empezamos con José Daniel. Joseda, que estamos en un domingo 9 de julio de 2023 y ¿sirve la poesía en el 2023 para parar a este fascismo de última hora que estamos viendo con censuras y así, este neofascismo que parece galopante? Bueno, muchas gracias, Luigi, por hacerme esa pregunta, ¿vale? ¿Sirve la poesía para parar el fascismo? Pues la respuesta corta es no, pero la respuesta larga es un poco sí, ¿vale? Es un poco más larga que eso, tampoco es demasiado, ¿no? Es verdad que la cultura, el arte, ni la poesía, ni el cine, ni la música, ni nada sirve para cambiar directamente la sociedad. Eso sería un poco terrorífico incluso, ¿no? Si lo piensas. Es decir, voy a crear una película, ya que estoy con cineastas, que le va a dar la vuelta a la forma de pensar de mi sociedad y la va a hacer así, así, así. Sería demasiado fácil, ¿no? Sería una forma de ingeniería social que a mí me da un poco de miedo, ¿no? Yo en esto le hago caso a lo que dice una de mis escritoras favoritas, que es Ursula K. Le Guin, que dice que la cultura, la arte y las letras no pueden cambiar directamente la sociedad, pero sí pueden reflejar los cambios que se están produciendo en ella y pueden aglutinar esos cambios, ¿no? A mí, ¿sabéis el chiste este, ¿no?, de Woody Allen? Que dice, yo cuando escucho Wagner me entran ganas de invadir Polonia, ¿no? Que es un chiste que todos conocemos. Bueno, esto no es tan fácil. Pero un poco sí, ¿verdad? Porque Wagner bebía de un momento social y de un sentimiento en Alemania que ellos lo seguimos llamando Volkisch, ¿no? Una forma de pensar que tiene paralelismos con el momento que estamos viviendo ahora y que tiene que ver con esa nostalgia, con esa idea de pureza de la Alemania pasada, rural, con una cultura germánica pura, sin contaminación de la modernidad, donde los hombres eran hombres y las mujeres mujeres, no había líos de género ni disidencias, ¿no? Y estaban pues los hombres que estaban pues contemplando el absoluto en el mar de nubes, ¿no? Y las mujeres pues teniendo hijos y ya está, ¿no? Wagner crea desde ese sentimiento, cataliza esas sensaciones conservadoras en la Alemania de su tiempo y de alguna manera eso luego aglutina y cristaliza en otra cosa que no es culpa de Wagner, pero que un poco sí, ¿vale? Es decir, no somos responsables, pero sí somos corresponsables de los cambios sociales, ¿no? A mí este tema de la nostalgia me parece que vuelve ahora, que en nuestros días está ahí, que tenemos miedo, que la sociedad ha acelerado, que hemos dejado de creer en el progreso tecnológico, político, social, hemos dejado de creer en el futuro y estamos acogiéndonos a relatos nostálgicos de pasados mejores, incluso rurales. Hay un movimiento neorrancio, ¿no?, que te habla de esa España rural idealizada de no sé cuándo, porque nunca ha sido así, y que deberíamos volver a eso. Y las artes, desde luego, son permeables a estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya os he dado la respuesta larga, tampoco he dicho la respuesta larga, no la respuesta infinita. Y un poco por ahí me posiciono yo.
¿Sí quieres que yo diga algo? Antes nos han dicho que acerquemos el micro para una grabación, o sea que lo acerco. Ante una situación como esta, yo nunca tengo una idea diciendo, ¿qué diré? ¿No? ¿De qué hablaré? Soy tan mayor, he dicho tantas cosas tantas veces y creo que siempre me he equivocado, ¿no? Y sé que intento divertir a unas personas que están ahí sentadas, por respeto a ellos, divertirles, ¿no? Entretenerles, ¿no? El que se lo pasen bien. Y entonces pues pienso en 2 o 3 ideas mientras que vengo para acá. Yo no conozco la poesía de mi colega a la derecha, ni conozco vuestro trabajo en el documental. Pero todo lo ha cambiado el hecho de que yo he llegado y, como me habéis visto, he saludado a Javier Espada, que está aquí, ¿no? Javier, no sé qué diablos hace Javier Espada aquí, ¿no? Pero bueno, él es un documentalista excelso, ¿no? Ha dirigido el Centro Buñuel en Calanda muchísimo tiempo. Es uno que lo sabe todo. Tendríamos que decirle, vente aquí y monta esta mesa. Vente aquí, por favor. Sí, por favor, Javier, venga ya. Claro, es que ha pasado algo así diciendo, aprovechemos a Javier, ¿no? Entonces yo creo, yo es que de repente... Yo venía de incógnito, ¿eh? Bueno, pues se ha acabado. Eso se ha acabado. No, yo sí te lanzaría esta pregunta o esta cuestión a ti. Yo, por mi parte, creo que los artistitas o los que escribimos o los que contamos historias, yo desde luego sabía que me divertía la rima, la música, que me parecía algo divertido cuando era yo muy pequeña, pero básicamente creía, idiota de mí, ¿no?, que eso cambiaba el mundo. Luego ya me di cuenta que efectivamente no lo cambia, pero lo puede denunciar, lo puede hacer mejor, lo puede divertir, entretener. Si alguien entra en el cine puede estar borracho, puede estar hecho una pena, puede quererse morir, pero durante un rato puede irse a otro mundo. En ese sentido, yo creo que la poesía, la cultura, la música, el cine, todos acompañan a vivir, ¿no? Pero bueno, háblanos de Buñuel, por favor, porque ese sí es un maestro. ¿De qué diablos, qué pensaría él, ¿no?, si estuviera aquí? Aparte, diría unas cosas tremendas, pero... Sí, claro, pero es que Buñuel, por ejemplo, hizo un documental, Las Urdes, para denunciar la España profunda, esa España terrible que existía, y después en México hizo una película llamada Los Olvidados, porque Buñuel estaba convencido de que no vivimos en el mejor de los mundos posibles y que el cine no solamente tiene que servir para entretener, el tipo cine de Hollywood, ¿no?, con las estrellas, que entras a la sala y durante un rato pues te conviertes en el protagonista prácticamente y te olvidas del mundo y de tus problemas. Buñuel es hacia al revés. Y con esa película, con los Olvidados, no solamente denuncia una injusticia, crea un género que no existía, porque existía el neorrealismo, pero Buñuel va mucho más allá, porque es algo que viene de su infancia, de cuando él ve a niños que van recogiendo estiércol por los caminos, mientras él, que es rico, va montado en un carruaje, ¿no? Y él se pregunta, ¿cómo sería mi vida si en lugar de estar montado en este carruaje fuera uno de esos niños que van con un capazo buscando estiércol para abonar el campo? O sea, ¿cómo sería mi vida? Y Buñuel, con esa sensibilidad, es con la que luego va a hacer Las Urdes y Los Olvidados y toda su etapa surrealista, evidentemente, y es el que, insisto, con su cine nos enseña a pensar, a reflexionar. Y también nos enseña que el cine no solamente se hace con la cabeza y el corazón, también con las tripas, y que uno tiene que poner sus recuerdos, todo allí, y que realmente es una forma de ayudarnos a reflexionar. Como ahora enseguida volvemos, que vosotros sois los protas, vosotros dos, ¿no? Y aquí llegamos dos de cine y de repente dice, aquí
se ha acabado todo y vamos a hablar de Buñuel y de otras cosas, ¿no? Pero una de las cosas que cuando yo comentaba antes que yo nunca preparo qué voy a decir, que espero a ver quién hay, qué miradas, como qué pasa, y entonces a partir de ahí surge la conversación, ¿no? Pero hoy ha pasado esto que es muy divertido, porque yo siempre pensaba que Guillermo Brown, no sé quién de vosotros ha podido leer o puede estar interesado en Guillermo Brown, ¿no? Las aventuras de Guillermo, porque Guillermo siempre se metía en unos líos, él y su grupo de niños, ¿no? Y siempre venía alguien al pueblo a dar una conferencia, pero ellos se equivocaban, creían que era un espía, entonces lo encerraban, lo pasaban, y entonces yo siempre espero que pase algo nuevo, divertido, y yo creo que ha sido el tener aquí a Javier, y aprovechémosle, porque de verdad es alguien que sabe de poesía, que sabe de música, que sabe cómo conservar todo esto y darle valor, ¿no? Y que bueno, que no sé, que aquí estamos a tu disposición, bueno, que tú mandas. No, o sea, yo pasaba por aquí, de verdad. De hecho, bueno, yo de la última película, la última película se estrenó en la Sala Buñuel del Festival de Cannes y se titula Buñuel, un cineasta surrealista. Porque yo creo que Buñuel era surrealista antes de que se inventara el movimiento surrealista. Ya en Calanda hacía cosas raras y desde luego cuando se juntó con Lorca y con Dalí empezaron ahí a perpetrar cosas. De hecho, filman Un perro andaluz antes de conocer al grupo surrealista, porque ya saben lo que se está cociendo y quieren formar parte de ese mundo, ¿no? Pero es que el surrealismo, no olvidemos que no solamente es un movimiento artístico, es un movimiento que quiere cambiar el mundo, que es un movimiento de transformación y que quiere transformar ingenuamente con el escándalo. Ahora todo esto nos puede parecer que es muy sutil o muy fútil, ¿no? Pero en aquel momento, o sea, el escándalo era algo provocador, era algo que hacía pensar a la gente, que era como un puñetazo, ¿no? Un puñetazo ideológico, ¿no? Y ahora nos encontramos en una situación de cambio, yo creo que bastante terrible. Yo acabo de asistir en Oviedo, en el Teatro Campo Amor, al estreno de una obra de teatro, la obra sin título, basada en García Lorca, hecha por Emilio Ruiz Barrachina como director, con un elenco en el que destaca el papel de Lorca, que la verdad es que lo hace increíble, pero el discurso de los que matan a Lorca es un discurso actual. Terriblemente y lamentablemente hay gente actualmente que aspiran al poder y que si tuvieran el poder y la impunidad no solamente acabarían con la cultura, intentarían acabar con las voces disidentes, con los que no piensan como ellos. Y a mí esto me parece que es un retroceso terrible, lamentable, y que la gente no es consciente del riesgo que corre esta sociedad, porque nos parece que todo ya está y que es para siempre y que todo es así, y no, estamos siempre al borde del abismo. El abismo está ahí, esperando. Entonces, sí, por favor. Yo pienso que el artista o los movimientos culturales así transgresores o disidentes, pues siempre han estado un poco al margen, siempre han estado un poco fuera del control del poder. Es decir, no creo que estemos ahora mismo en una época muy diferente a la que vivieron los surrealistas, a los que vivieron las primeras vanguardias, las segundas. Yo diría que el poder siempre ha estado presente, el control del poder. Las voces disidentes también han estado ahí, porque son los que intentan hacer un poco de contrapeso. Y bueno, sí, en este momento estamos viviendo pues episodios graves, pero imagino que tan graves como en otras épocas. Y bueno, y los que se atrevan a querer mojarse un poco, hacer cositas para que ese poder, digamos, no llegue al control absoluto de todas las cosas, pues yo creo que para algo servimos, ¿no? O al menos para algo estamos. Y ya para terminar diría que ¿qué querían decir? ¿Sabes
¿quién acaba con el movimiento surrealista? Auschwitz. André Breton, La Segunda Guerra Mundial. André Breton con Buñuel llorando en una cena en París, le dice: ya no es posible el escándalo, no es posible el surrealismo. ¿Cómo vas a escandalizar después de Auschwitz? Pero Auschwitz puede pasar en cualquier momento. O sea, yo lo que quiero decir es que vivimos como en un conformismo, como si no hubiera problemas, pero no, es que puede haber problemas y muy serios. Bueno, yo no sé si nuestro público conoce tanto tu obra como la tuya. Yo creo que explicarles algo tanto de tu documental como de... Porque esto es una cita ciegas con un poeta, ¿no? Entonces, donde haya un poeta que se quite todo, ¿no? Para mí. A mí me parece que la poesía y la música es lo más estupendo del mundo, ¿no? Pero explica tú, por favor, algo de tu obra por si saben el público, y tú también, ¿no? Bueno, Joaquín Lisón, que es este cineasta que nos acompaña en la mesa, su última peli se va a proyectar aquí mañana, o yo os pediría que no la perdáis. Desde luego en Murcia ha sido un impacto importante. Sofía volverá, es una utopía sobre la catástrofe que estamos sufriendo ahí, sobre el Mar Menor. Yo creo que con eso Joaquín queda presentado. También Conchi, que está en el equipo y que está por aquí. Y yo, pues nada, soy José Daniel Espejo, soy poeta, tengo 7 libros por ahí en el mercado y os animo a googlear mi nombre, pero no le dé a imágenes porque no me gustan mucho las fotos que se han quedado con los links, ¿vale? Voy a decir un par de cosas antes de que caigamos en esa negrura, en ese desánimo del que hablaba Javier, ¿vale? Hay una canción que ayer estuvimos recordando, una canción de 1951, este dato es importante, se llama Ay, pena, penita, pena, ¿vale? Es una canción que creó Quintero y Quiroga, los viejos maestros, que primero interpretó Manolo Caracol y que después hizo famosa Lola Flores, ¿no?, en una de sus primeras intervenciones en el cine. Esa canción, en esa época, es capaz de decir algo como, si recuerdo bien, no lo recuerdo bien, ¿cómo que me empieza? Ay, pena, penita, pena. ¿Cómo? Ah, si en el firmamento poder yo tuviera, en esta noche negra, igual que un pozo, con un cuchillito de luna lunera cortara los barrotes de tu calabozo. Es decir, atreverse a decir eso. No queda nunca muy claro por qué el amante de esa canción está en el calabozo, pero atreverse a decir eso, colársela de esa manera al movimiento nacional en 1954, es una hazaña de la cual yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos, ¿no?, de esos cineastas de esa generación, ¿no? Luego Berlanga, etcétera, etcétera. La cultura es mucho más explosiva, tiene mucho más poder del que nos creemos, ¿no? Si no, no sería necesario un equipo, una oficina censora. Si no, no sería necesario acaparar las competencias de cultura, que es lo primero que hace nuestra ultraderecha cuando llega al poder municipal e incluso autonómico. No sería necesario, es decir, si es algo que no tiene importancia, que aquí están los artistitas, como tú dices, Lola, los artistitas haciendo sus cosas y quejándose de sus problemas, a nadie le importa, a nadie le interesa, no sería necesario callarnos la boca. No sería necesario vigilar lo que están diciendo las folclóricas, ¿vale? Yo también os animo a conocer a una pensadora de mi tierra que se llama Lidia García, que está investigando sobre disidencias de género, diversidad y resistencia en la copla, que es una de las herramientas fundamentales de la batalla cultural franquista. Pero incluso ahí había gente poniendo mucha valentía encima de la mesa, jugándose sus carreras para crear un relato diferente al que querían imponer desde arriba y que preparó de alguna manera a nuestro país para salir de esa nube oscura, ¿no? Estas personas no se murieron y ya está. Es decir, hay una herencia, hay un hilo de rebeldía o de disidencia que pasa por ahí, llega hasta esta mesa y seguirá avanzando, ¿no?
Yo a lo que animo, a lo que hago con mi poesía y lo que hago con mi tarea periodística o incluso a mi trabajo como activista es realmente a tomar conciencia de ese poder, de esa herramienta que tenemos en las manos quienes creamos cultura, ¿no? A no rendirnos, a ser valientes, a dar la cara y a poner el cuerpo donde hace falta, que ahora mismo. Bueno, yo por seguir con el discurso de José Daniel... Sobre todo porque es una cosa diferente, ¿no? El tema del Mar Menor, el tema de... Sí. No, para contar un poco eso. Bueno, sí, la última película que hemos hecho, Conchi y yo, hemos querido hablar sobre todo lo que ha pasado en el Mar Menor, desde el momento en que aparecen los miles y miles de peces muertos en ese pequeño mar. Dejamos un rodaje y nos fuimos a filmar. Y hemos estado ahí 3 años filmando una película sin guión, un poco dejando que fuera el paisaje el que hablara, desde los pescadores a los jóvenes en estado de shock por ver su playa llena de peces muertos, sus pueblos inundados, ver a sus padres con el agua hasta el cuello, ellos en los pisos de arriba, en fin, han vivido una pequeña distopía. Cierto es, como decía José Daniel, que la película tiene una segunda parte, hace una propuesta de utopía posible, que yo creo que también la cultura o los artistas debemos pensar en dialogar con la sociedad desde utopías posibles. Yo me niego sí es cierto que la película, sus primeros 45 minutos, hablan de una distopía, hablan de una realidad, que es la que hemos vivido del 2019 hasta hoy, en Murcia, en el Mar Menor. Pero nosotros también queríamos hablar de esas utopías posibles, es decir, dialogar con el público de posibles utopías y poder construirlas. Yo me niego a estar en la negatividad, aún sabiendo que el poder tiene las manos muy largas, los brazos muy largos, tiene muchísima presencia, es muy difícil luchar contra ese monstruo. No creo que los artistas o que los que estamos dentro de la cultura productiva seamos los que tengamos que cambiar. Yo creo que si hay cambio, será un cambio entre todos, nosotras. Cambiaremos entre todas. No se le puede dar la función ni al artista, ni al periodista, ni al médico de cambiar el mundo. O lo cambiamos juntas o no se va a poder cambiar. Y ya sabemos que los cambios son revoluciones y ya sabemos que las revoluciones a veces no son rosas. Bueno, paso la palabra a Javier, paso la palabra... Seguimos. Bueno, pasa la palabra a Lola, que no está hablando nada. Yo venía... No, a ver, yo lo que... Sí. Bueno, de hecho, la estupidez humana es inconmensurable y... Bueno, hay una cultura que es alienante, evidentemente. Hay una manipulación por parte de las mayors, por ejemplo, a nivel de cine. Mientras que
Disculpe, la verdad no existe. Son interpretaciones que cada uno da, pero la verdad, a mí es una palabra que me da mucho miedo cuando hablan de verdad y de que esto es la verdad y que no hay posibilidad de duda y de que cada uno opine y haya matices. Eso siempre da mucho miedo, ¿eh? Y volviendo con lo que decíais antes, Goebbels es el primero que se da cuenta de la importancia que tiene la información y crea un ministerio para controlar la información y controlar el cine. Y además lo hace con un éxito enorme. Si pensamos en la grabación de las Olimpiadas, por ejemplo, de Alemania, fue a nivel técnico increíble. Leni Riefenstahl hizo un trabajo envidiable, o sea, subió el nivel increíblemente. Pero todo eso estaba al servicio de una ideología que lo que quería era simplemente controlar. Y ya está, y jugar con ese control para tener el poder y, bueno, diciendo que iban a hacer unas cosas y cuando llegaron al poder hicieron otras. Esa es la situación que hay. Y lamentablemente no es una cuestión de distopías ni de utopías, es una cuestión de hechos, de que eso se puede traducir pues en que de repente desaparecen ayudas al cine o desaparecen ayudas a la edición de libros o a otro tipo de temas. Ayudas que, por otra parte, Estados Unidos y todos los países las dan. Quiero decir que no es que pidamos nada que esté por encima de lo que se hace en otros lugares, sino simplemente nos enfrentamos a ese caos, ¿no? A esa situación, en mi modesta opinión, ¿no? Porque... Sí. Yo creo también que hay, yo creo también que hay una cuestión con el tema de la poesía o el cine, ¿no? La poesía te llega directamente, no hay nada como la poesía, ¿no? Esa elección de la palabra justa, ¿no? De lo imposible, de lo maravilloso, de la excelencia de la poesía, nada puede mejorarlo, ¿no? Sin embargo, el cine es una cosa más tramposa, ¿no? El cine uno puede hacer poemas y tirarlos en la botella al náufrago, ¿no? O a donde le dé la gana, ¿no? Pero el cine es una industria. Ese es el problema que tenemos cuando hablamos, frunce el ceño, dice, ¿una industria? Es una industria. ¿Ah? Porque cada uno consume lo que quiere. Estás en libertad de consumir lo que quieras. Claro, por supuesto. La libertad de pensamiento es sublime, o sea, tú puedes pensar lo que quieras. Claro, pero quiero decirte que el cine, al ser una industria, tiene este... Sí. Lo que dices tú, lo que dice él, lo que dice aquel, lo que dice cualquiera. Claro. Yo soy libre de pensar lo que me dé objetivamente, libremente, mi pensamiento, lo que dice ese señor. Sí. Que no lo veis de todo a la verdad. Bueno, es que el problema es que lo que decís vosotros no se puede grabar y entonces nos están probando. No, claro. Pero que o pasamos micrófonos, que puede ser, ¿no? No, porque no te graban, no, si no, no te graban. Vamos a pelearnos. Aquí los... Vamos a pelearnos, va. Sí. Que es que no os oyen. Bien. Aquí viene el técnico, A ver. Después no se les va a escuchar. Entonces, no tenemos micrófonos de mano en este escenario. Yo les diría, si quieren hacer intervenciones en público cortas, la gente de la mesa puede repetir al micrófono para que se escuche lo tal, pero no podemos hacer este guirigay, sobre todo porque después, o sea, no se va a escuchar. Ahora lo están viviendo aquí, pero no se va a escuchar nada. Por mucho que estén gritando, interrumpiendo lo tal. Yo no voy a intervenir en lo que se diga o tal, les recomendaría, en aras de la mejor comunicación y entenderse, si quieren decir algo desde el público, levanten la mano, esperen a que les dice tal, y después la mesa, si quieren reproducir, que lo hagan,
Bien, yo reproduzco lo que nos decía el técnico, reproduzco lo que estaba usted diciendo, ¿no? Que hay que tener perspectivas, que nos tenemos que escuchar. Y lo que podemos hacer es quedar luego y tomarnos unas cañas y hablar de todo esto, ¿no? Yo desde luego tengo una hora después de que terminemos y puedo charlar con todos y tal y cual, ¿no? Pero volviendo al tema... Es que ya además estoy sorda y no os oigo, o sea que es horrible. Soy amigo íntimo de uno que era amigo íntimo de Dalí, de Pérez Richard, el rey chinador, lo puedes buscar en internet. Sé lo que pensaba Dalí, sé lo que piensa el rey chinador, sé lo que pasaba en Portugal, en Cadaqués y lo que pasaba en Girona, sé lo que pasaba por la cabeza de esa gente. Y no os voy a rebatir en nada, no os voy a decir nada y no os voy a enseñar nada, solamente os estoy escuchando. Lo único que no me gustó es que el señor me cortara a ese caballero cuando estaba hablando. Es lo único que no me ha gustado. Ya. Bueno, pues perdona. Mira, yo tengo amigos también que han conocido a Dalí, evidentemente, pero no es que le cortara, simplemente estaba hablando, llevaba mucho tiempo hablando y seguí su discurso para continuar, porque no estaba haciendo ninguna pregunta. Bien. Bueno, ¿y no quieres que hable? ¿Quieres que salga? Está bien, porque esto es, mira cómo ves, esto está muy bien, esto está muy bien. Pero esto... A ver, ¿hay alguien que sepa cantar? ¿Hay alguien que sepa cantar Qué pena, penita, pena? ¿No? La que se ha montado, ¿eh? Está muy bien, está bien. ¿Y? Me encanta. Esto es bueno. Esto vamos bien, claro. Que no le has dado micro a él, oye, me temo. No, pero es que no tiene micro. No, yo si queréis os hablo así. Cuando ya hacía el programa de poesía en Radio Nacional, con una voz de miel que decían los técnicos, decía buenas noches, les habla Lola Salvador, verso a verso, y luego venían los poetas y leían sus poemas. Y es curioso, volviendo otra vez a la poesía y volviendo otra vez, porque claro, son dos temas, uno es la poesía y otro son los peces en el río, no en el río, es en el Mar Menor, ¿no? Pero de alguna forma que es otro, son dos temas que nos han metido aquí para ver cómo diablos nos apañamos para moderar esto, ¿no? Pero sí me parece como curioso cuando hablaba nuestro colega, y no abra la boca porque me armo un lío, ¿no? Del tema de los grilletes. Yo creo que hay seguro gente, bueno, todo el mundo es más joven que yo, no hay nadie más mayor que yo, ni en toda la cosa de la Semana Negra, la más mayor soy yo. Pero yo sí he vivido la censura en aquellos tiempos de Radio Nacional y de Televisión Española, y sí me parece que los grilletes nos los quitamos a hostias, ¿eh? O sea, pero que de alguna forma el peligro del que hablaba Buñuel y del que hablaba Javier Espada es que nos los pueden volver o nos lo quieren volver a poner. Eso no tienen demasiado que ver, pero sí me parece que el artista con grilletes, pues sí, debe haber artistas con grilletes, pero que el artista y la idea de la libertad de contar lo que quiere, ya sea póngame los grilletes, quítemelo, abajo los grilletes, viva las caenas, lo que sea, ¿no? Siempre es un tipo de llamada de atención a la reflexión, al entendimiento, al goce, al disfrute, ¿no? A la ayuda a este ratito que vivimos, ¿no? Yo hice, por ejemplo, si la recuerdan, esto seguro sí, las personas un poco más de edad, ¿no? La versión de las bicicletas son para el verano, ¿no? Y muchas veces me acuerdo de cosas que escribió Fernán Gómez en bicicletas, ¿no? Y que decían los personajes. Y me acuerdo de una que decía uno de los personajes, ¿no? Que era
a este mundo de tanta desgracia y tanta sufrimiento hemos venido a pasarlo lo mejor posible, ¿no? O sea, esta idea del sufrimiento es, yo creo, y del grillete y del tal, yo creo que es lo contrario de lo que es la cultura, de lo que es la poesía, de lo que es la música. Intenta ser lo contrario. A lo mejor, bueno, usted dice que no, y aparte no hay nada mejor en la vida que alguien te diga que no, porque eso suscita más conversación, más... Pero yo, como estoy aquí las personas por las que se han sentado, yo sí me parecería preguntarte una cosa muy concreta. Yo si hay algo que respeto es la música y la poesía, ¿no? Más que el cine, más que quizá el teatro me interesa, ¿no? Pero el cine tampoco me interesa mucho, aunque yo me he dedicado al cine. Me gustaba mucho un productor de cine, yo siempre digo esta broma, ¿no? El cine me gustaba, pero lo que me gustaba de verdad era un productor de cine. Pero, ¿cómo se hace uno poeta ahora, en mi vieja edad, ¿no? A ver, porque usted se puede hacer poeta. ¿Cómo se hace una poeta? Pues bueno... ¿cómo se hace una persona se convierte en poeta? Pues yo creo que nos metemos en la poesía por la fama y el dinero y tal, y luego pues en ese fracaso pues, persistimos, ¿no? Y al final pues ya nos hacemos mayores y ya se nos hace un poco tarde para buscar otra salida, ¿no? Amor al fracaso, sí, esto que hablábamos al principio, ¿no? Que no puedes poner en marcha una creación artística que cambie de golpe la sociedad, pero sí puedes formar parte de los cambios que siempre se están produciendo en las sociedades. Las sociedades siempre están cambiando y si hay una verdad, que es una palabra que ha aparecido antes, si hay una verdad es que no nos gusta leer 2 veces el mismo libro, ¿vale? Por eso a mí no me preocupa, me chirría, ¿no? Esta ola nostálgica que estamos viviendo, todo tiempo pasado fue mejor, antes se creaban obras de verdad, lo que hay ahora es una especie de... creo que no es así. Lo que pasa es que la canción es diferente. Si entramos en ese estado de ánimo, en ese estado mental nostálgico, el presente nos duele, nos araña, nos sentimos ofendidos por el presente, por los nuevos discursos, porque digamos algo puede que casposo, puede que intolerante, que estamos en nuestro derecho y la gente nos critique, ¿no? Nos sentimos ofendidos, ¿no? Ofendidos con los ofendiditos, ¿no? Que es una sensación muy, muy contemporánea, ¿no? Y esa mezcla de nostalgia y irritación con feminismo, con una agenda ecologista fuerte, con disidencias de género, con gente trans, etcétera, ese malestar en la contemporaneidad nos convierte en esta figura que incluso desde la derecha y también desde la izquierda. Antes hemos hablado del movimiento este neorrancio, que desde una supuesta izquierda se reivindica un pasado de obrero revolucionario que ahora la posmodernidad con sus tonterías LGTB ha disuelto, ¿no? Es un pasado idealizado que nunca ha existido, pero que ahora es mucho más potente que nunca. Ahora hay mucha gente subiéndose a ese discurso, ¿no? Y ese discurso de o tempora o mores, que dice que la juventud, pues bueno, pues básicamente está perdida, se pasa el tiempo con las pantallas, la gente no lee, etcétera, 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 ¿no? Creo que si estamos aquí en esta mesa, si estamos creando, si estamos poniendo encima de la mesa un discurso, es porque en el fondo no nos creemos que las artes estén perdidas, pero sí que creo, y insisto en esto porque creo que tenemos que insistir en esto, que no nos terminamos de creer el poder que tenemos, ¿no? Que no es el de cambiar inmediatamente el mundo, pero sí el de formar parte de esos cambios y al menos ensanchar esas grietas por las cuales la historia avanza y el futuro acaba llegando, ¿vale? En ese sentido me parece interesante recordar algo que está Lucía Littmayer, es la persona que más sabe ahora mismo esto, pero no es lo mismo que te hagan una crítica en redes
a que te censuren una obra que tú tenías programada. No te digo ya si es una compañía de teatro que ya tenía los sueldos comprometidos, el espacio pagado, etcétera, etcétera. No es lo mismo que te callen la boca entre 3 mujeres porque estás diciendo unos disparates del siglo XIX en cuestión del papel de la mujer, etcétera, a que una representación se caiga de una programación cultural. Una cosa es crítica y otra cosa es censura. La incapacidad de ver la diferencia entre estas dos cosas nos pone en una dinámica de revancha, de pues si tú me has criticado, ahora yo te tumbo la obra, ¿vale? Y nos hace perder un poco la perspectiva de dónde está el poder, ¿no? Que como tú decías antes, Lola, hubo que tumbar esos grilletes de que hablábamos, hubo que romperlos un poco a hostias, ¿no? A ver, el Mar Menor, ¿no? O sea, podemos hacer, ¿no? ¿Qué solución tiene esto? O sea, no cae agua, no cae agua. No, ¿qué hacemos? ¿Qué se hace? No, a mí sí me gustaría que comentaras un poco cuál es el tema de vuestro trabajo, ¿no? Porque dices, ay, ¿qué pasa? Hay unos vertidos, pero aparte de vertidos es que ya no cae agua, es que se mueren los peces. Aunque no se mueran, pues se comen a los pobres que vienen en las pateras. Es que ¿dónde vamos con este tema del mar y de la falta de agua, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer la poesía para eso? ¿Hay alguna cosa? ¿Cómo se juntan estas dos cosas, no? Yo no sabría, ¿no? No, la poesía no puede hacer nada en favor del Mar Menor. ¿No? ¿Y los poetas no pueden hablar del Mar Menor? ¿Qué haces que no hablas del Mar Menor? A ver, habla del Mar Menor. Sí, bueno, los poetas, los cineastas, los pintores, los artistas en general se han sumado al movimiento activista en torno al Mar Menor, pero el arte en sí mismo no creo que haya servido de mucho para el Mar Menor. Simplemente nos hemos sumado a un movimiento social que, digamos, está harto de ver cómo un territorio se está degradando hasta el punto de ver. Yo me parece que el tema de esta mesa o de esta reunión estaba relacionado con esto, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama la atención, no sé si tenéis algo que comentar o si habéis pensado, es, el tema de la guerra. Se habla de muchos temas. ¿Por qué carajo no se habla de la guerra? A mí es que eso me llama tantísimo la atención, ¿no? ¿Por qué no se habla de la guerra? O sea, se habla de la sequía, se habla pero ¿por qué no se habla, ¿no?, de esta mierda, ¿no?, de que se esté matando la gente con unos putos cañones y con unos... ¿Pero qué es esto? ¿Por qué ni los poetas ni los que quieren salvar el Mar Menor, por qué no se habla de la guerra? O sea, yo vengo de ese tiempo, pero no tiene nada que ver con la nostalgia, donde sí, de alguna forma, ese mundo de la cultura sí estaba muy tocada por el no a la guerra, pero ¿esto qué es? Pero vamos a dejar que no haya tanques. ¿Qué pasa con eso? Desde la poesía o desde la denuncia del ambiente, ¿qué pasa con el tema de la guerra? ¿Por qué no hablamos de la guerra? Bueno, yo también al hilo un poco de esto de la extrema derecha, yo creo que no ha hecho falta que venga la extrema derecha para que la autocensura existiera ya en muchísimos artistas. Yo estoy muy defraudado con la gran mayoría de los artistas que pululan por aquí, por estos territorios. Yo creo que la autocensura ha existido, existe. Ahora ha llegado a la extrema derecha, pues bueno, se nos suma, digamos, el argumento para quejarnos, pero autocensura ya había. Pero la guerra, yo pregunto eso por un lado, Lola, por un lado. Por otro, yo te diría que yo no voy a coger un arma, no sé si tú cogerías un arma. Por otro lado, yo puedo denunciar la guerra, por supuesto, puedo denunciar como decía este señor o este compañero, la imbecilidad humana, claro que sí, la denuncio. Yo creo que estamos aquí, los que queremos estar un poco en la reflexión y el pensamiento, en la acción, pues estamos aquí un poco para aportar en la medida de lo posible con los que se quieran unir, pues en construir, sea el lenguaje que sea. Yo no pondría diferencias entre el cine, la poesía, la pintura. Yo creo que estamos utilizando lenguajes
Y de lo que se trata, desde mi punto de vista, es de construir, intentar construir nuevos caminos que igual no somos capaces de ver, y esos son los grilletes. Construyendo, intentando construir nuevos caminos entre todos o entre los que se quieran atrever a profundizar un poco. Conociendo esos caminos podremos recorrer otros relatos. Mientras no sepamos de otros caminos, los grilletes nos tienen pues, por este pasillo. Nunca seremos capaces de retirar unas cuantas sillas y de abrir por ahí otro camino. Yo creo que para eso estamos. Pero hay una... Javier decía... ¿Qué te llevó a cambiar en el rodaje lo que estabas haciendo a hacer lo que hiciste? Explícalo, porque a nivel mundial yo creo que da respuesta a muchas de las cuestiones que está planteando. Bueno, nosotros estábamos haciendo una película sobre la desaparición de un área tradicional, la huerta de Murcia está desapareciendo. Nuestras tradiciones, nuestra sabiduría, nuestra soberanía alimentaria está desapareciendo, tanto en Murcia como en muchísimos lugares del mundo, con lo cual estamos en manos de los grandes poderes fácticos. Estábamos filmando una película sobre esa desaparición y sobre esa pérdida de soberanía alimentaria. ¿Por qué no fuimos al Mar Menor? Pues porque estaba ocurriendo un auténtico desastre, no solamente ecológico, sino social. Y había que salir para allá. La prensa un día dice una cosa, otro día dice otra, no nos enteramos realmente de lo que está ocurriendo. Sabemos que tenemos un partido político que está allí desde la democracia, no ha cambiado, con lo cual estamos muy confundidos, no sabemos por qué no cambia el partido político en Murcia, en la región de Murcia, con lo cual también hay muchas discusiones sobre el periodismo, no sabemos por qué el periodismo no es más claro con la sociedad, con lo cual Conchi y yo, con un equipito muy pequeño, poniendo todo nuestro dinero de la productora, nos fuimos al Mar Menor a querer escuchar el paisaje, sin un guión, sin querer imponer el discurso, sin querer imponer el relato, y a escuchar ese paisaje que hablaba por raudales, niños, pescadores, todo ese paisaje estaba hablando, los peces, el agua verde, la minería inundando las aguas de contaminación. Había que dejar hablar ese paisaje. Después nosotros hemos querido hablar del 2056, hemos querido intentar construir un relato, un posible relato, no el relato, un posible relato. Oye, ¿por qué no construimos entre todos caminos para avanzar? No me rindo a pensar que estamos en un punto final de la historia. No soy postmodernista. No, a ver, doy porque nos están diciendo tal y Javier quería añadir algo. Bueno, yo iba a hablar del tema de la guerra, como planteabas, ¿no? Hace 18 años creé un festival de cine internacional en recuerdo de Buñuel. Este año comenzamos el 16 de julio, nada, en unos días estamos ya a tope, y dentro del festival hay un día dedicado a la guerra que hay en Europa, porque no podemos obviar ni olvidar que hay guerra. Entonces vamos a proyectar un corto, Rosa Rosae, la guerra civil, de Carlos Saura. Es una pieza chiquita, pero que yo creo que es una maravilla, es una pieza que hay que ver. Y también una película ucraniana, Home War, hecha en el 2019, cuando oficialmente no había guerra con Rusia, pero sí que existía guerra y existían las muertes y existía el conflicto, un conflicto larvado por parte de Rusia que lleva muchos años hasta que finalmente ha estallado ya y lleva, pues no sé, 100.000 muertos, no sé cuántos se han producido ya. Y yo creo que muchas veces nos olvidamos del mundo en el que vivimos. Y como decía antes, yo intento con el festival que hago ser fiel a la idea que tenía del mundo Buñuel, a la idea de su cine, que por cierto Buñuel aúna poesía y cine, porque si hay un poeta de la imagen en España, evidentemente ese es Luis Buñuel. ¿Querías decir algo, Daniel? Sí. No, yo también me lo pregunto, ¿por qué no?
la guerra sigue, ya lleva 1 año y medio en marcha y es como si estuviera pasando en otro planeta. Yo también me lo pregunto, ¿por qué no hay un movimiento del no a la guerra tan potente, tan general como el que se enfrentó a la guerra de Irak, prácticamente en todo Occidente? ¿Por qué estamos enfocando las cosas ahora de esta manera, ¿no? Con esas medias tintas? No lo sé. Probablemente, como decía Joaquín, deberíamos intentar encontrar relatos diferentes, es decir, narraciones diferentes, no volver a tratar de que funcione algo que funcionó hace 20 años y con las mismas hechuras, con los mismos discursos y con los mismos tonos. Probablemente pues sea un problema de forma, algo que realmente sea atractivo, que catalice la atención de la sociedad y fije su atención en la catástrofe que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania. Seguramente no hemos encontrado el producto cultural capaz de hacernos fijar la mirada, ¿no? A lo mejor no hay, a pesar de todo lo que estoy diciendo, a lo mejor no hay un Buñuel ahora mismo capaz de hacernos fijarnos en la luna, ¿no? No sé. Nos dicen 5 minutos y yo solamente quiero recordar que esta mesa tenía un título que era Cultura y Sociedad. Creo que lo hemos tocado de una forma quizá confusa, pero yo creo que de la confusión sale alguna reflexión. La confusión es buena. Yo, por ejemplo, cuando escribo, cuando trabajo, siempre parto de la confusión y del caos y llegas a algo, ¿no? Pero lo que sí, yo que me he hecho aquí la portavoz de esta mesa, no sé por qué, pues os quiero agradecer el que haya habido este pequeño cruce de ideas que me ha parecido estupendo. Sí sugiero a la Semana Negra que, por favor, cuando haya 4 personas, que pongan 5 micrófonos, que haya un micrófono para la gente, sobre todo cuando hay este lugar que es pequeño y que hubiera sido muy interesante poder haber hablado directamente con todos vosotros, ¿no? Porque es un tema que, sociedad y cultura, total, nada, entra todo ahí, ¿no? Bueno, ¿tú quieres terminar diciendo algo? Yo quería sumarme a lo que acabas de decir, Lola. Creo que acabas de resumir un poco todo lo que hemos tratado durante esta hora caótica, y es que si ahora mismo José Daniel tuviera que escribir un poema o una serie de poemas sobre esta mesa, ordenaría todo este caos. Y si yo pudiera escribir o hacer una pieza audiovisual, seguramente podría también ordenar todo este caos, que de alguna manera en lo social existe el caos, y a veces la cultura o las personas que manejamos el lenguaje, ciertos lenguajes, podemos ordenar nuestro caos y compartirlo. No se trata de tener la verdad absoluta, que creo que le hemos citado también, no es la verdad, sí. Es proponer un orden y después compartirlo, a ver si funciona, como decía José Daniel, si el producto cultural puede funcionar, o si no funciona, pues a intentarlo de nuevo. A ver, yo intento decir una cosa que me ha venido antes, cuando os comentaba que yo trabajé durante 3 años en este programa llamado Verso a Verso en Radio Nacional, ¿no? Y de los amigos poetas que hice entonces, y lo que me ha hecho como valorar, ¿no? Aquello que decíamos es el siglo de oro, ¿no? De la poesía en castellano y del país, ¿no? Aquellos años 50, 60, el 27, ¿no? Sigue habiendo enormes poetas, ¿no? Pero sí me ha venido a la cabeza ahora, cuando hablamos, no hay agua, he dicho, el don de la ebriedad, ¿no? De Claudio Rodríguez, y los poemas de Claudio Rodríguez. Y él decía, en uno de sus poemas, decía, queda tú con nuestras cosas, tú que puedes, que yo me iré donde la noche quiera. Esa soy yo. Eso yo creo que puede ser quedad vosotros con vuestras cosas, que nosotros, los que nos dedicamos a esta cultura, nos iremos donde la noche quiera, y ya está, que tengáis una estupenda Semana Negra. Bueno, pues vale. Comprad libros, id al cine, por favor.
Sí. Y si se me permite decir una última cosa, esta mesa se llama Cultura y Sociedad. Eso esencialmente es un pleonasmo. Es decir, la cultura y la sociedad son la misma cosa. Somos seres, somos unos animalicos culturales. Nuestra sociedad se basa en eso, no somos otra cosa. Cuando nos quieran vender que la cultura es una cosa que está aparte, hombre, no, es que esto tienes que quitarle la ideología, porque entonces si no es un rollo, porque se va a poner la gente en contra. No, es mentira, te están vendiendo una moto muy facha, de hecho. La cultura es la sociedad a la que pertenece, no ocurre en el vacío y no existe tal cosa como una novela, una película, una música sin ideología. Eso es como una moneda sin cruz, una moneda sin cara, es algo que es difícil hasta de imaginar, ¿vale? Y nada, y muchísimas gracias por prestarnos atención y por escuchar nuestras cosas. Me ha encantado ese momento, hay un poco de tensión, eso significa que ha funcionado lo que estábamos diciendo, porque, insisto, la cultura es mucho más poderosa de lo que nos creemos, y que sigáis en dirección a las ferias, en dirección a las carpas, y que seáis muy felices en general, ¿no, Lola? Todos tenemos un cura dentro de nosotros, todos tenemos un cura dentro de nosotros, todos tenemos un policía dentro de nosotros, con lo cual existe la censura, existe también la autocensura, y hay que estar muy atentos, atentas a no autocensurarnos. Bueno, a riesgo de repetirme, no vivimos en el mejor de los mundos posibles y todos y cada uno de vosotros podéis contribuir a que este mundo sea mejor. La literatura, el cine, el arte, la cultura están ahí para ayudarnos en ese camino. Muchas gracias.